Muchas gracias, señor presidente. Señorías, a mediados de julio y sin previo aviso, Pedro Sánchez anunciaba una profunda crisis de gobierno. La propaganda monclovita intentó hacer creer que se trataba de una reestructuración sustancial, un viraje concluyente respecto al radicalismo que había definido la acción de gobierno hasta entonces. Pero, por un lado, Pedro Sánchez liquidaba y dejaba atrás a 7 de sus más leales ministros. Mantenía perfiles que la prensa afín definía como moderados y, por otro, incorporaba nuevos ministros menos conocidos y, por eso, incapaces de generar rechazo. Algunos llegaron incluso a hablar de una nueva era, de un gobierno enmendando el camino, de un Sánchez dispuesto a corregir sus desvaríos. Sin embargo, no tardamos ni una semana en comprobar que se trataba del enésimo fraude de un presidente que cabalga a lomos del engaño. 4 días después de esa crisis del Gobierno, el Tribunal Constitucional se pronunciaba para dar la razón a Vox sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto que declaraba el primer estado de alarma, no confundir con el segundo que también llegará. Habíamos tenido que esperar un año y muchas injustas acusaciones, pero una vez más solo quedaba Vox. El Constitucional finalmente se pronunció y, al hacerlo, corroboró lo que denunciábamos desde un principio, desde este grupo parlamentario. El confinamiento más severo de todos los países de la Unión Europea, que no evitó, por cierto, que nuestro país fuera también el más golpeado por el virus chino, había supuesto un atropello a nuestro Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional, en defensa de nuestra Constitución, declaraba que Pedro Sánchez nos había confinado ilegalmente. Y prevenía contra el abuso que suponía la utilización de la figura del estado de alarma para suspender derechos y libertades fundamentales de los españoles. Y, además, alertaba de la utilización de esta vía legal para eludir el control de esta Cámara. Los magistrados denunciaron presiones intolerables por parte de la entonces vicepresidenta del Gobierno, pero, finalmente, el derecho prevaleció. Y el Constitucional publicó una sentencia clara que constataba que el Gobierno de Pedro Sánchez había llevado a cabo la mayor vulneración de derechos y libertades de los españoles en democracia. Solo quedaba un camino digno: la dimisión inmediata del Gobierno y la convocatoria de elecciones. Como ya sabemos, Pedro Sánchez no lo hizo. Una vez más, escogió la vía de la indignidad. Su respuesta no fue pedir perdón a los españoles y marcharse, que es lo que tenía que haber hecho. Se empecinó en su error y decidió doblar su envite a la democracia. Nada las iba a parar. Muchos ministros, en lugar de rectificar, incluso antes de conocer el texto último de la sentencia, se lanzaron a una ofensiva sin precedentes contra el órgano donde reside la garantía última de los derechos de los españoles. Porque no olvidemos que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Solo está y debe estar sometido a la Constitución y a la ley, y en tanto que garantiza la adecuación de todas las normas jurídicas a la Constitución, constituye la garantía del funcionamiento del Estado de Derecho. Con sus declaraciones, el Gobierno dejó bien claro que no iba a abandonar el sectarismo, que continúa su camino a ninguna parte y que iba a seguir saltándose todas y cada una de las líneas rojas cuyo respeto es salvaguardia de la democracia. La lista de ministros que se lanzaron a atacar al Tribunal Constitucional es una lista amplia. Alguno, como Yone Belarre, llegó a decir barbaridades tales como: en España la oposición al Gobierno la están ejerciendo los jueces, dicho por una ministra del Gobierno de España. Lo podemos atribuir a su enciclopédica ignorancia. Pero entre algunos de ellos concurría un agravante más. Entre algunos ministros concurría el agravante de su condición de juristas. No pueden alegar desconocimiento y eso hace que sus declaraciones revistan una especial gravedad. Por eso, señorías, para ellos solicitamos hoy su reprobación y su destitución inmediata. Margarita Robles, ministra de Defensa, que es también magistrada del Tribunal Supremo, calificó los argumentos de la sentencia que declaraban ilegal la actuación del Gobierno como elucubraciones doctrinales. Pilar Llop, ministra de Justicia, licenciada en Derecho, magistrada. Su condición no le impidió cargar contra el Tribunal Constitucional y tratar de deslegitimar la sentencia. Un hecho muy grave, teniendo en cuenta que, como titular del Ministerio de Justicia, tiene como misión precisamente la defensa de la independencia judicial, preservándola de toda injerencia externa y, en particular, de toda injerencia política. Y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, abogado, planificador de las grandes tropelías jurídicas de este Gobierno, dio un paso más.
En lugar de pedir perdón, se negó a aceptar la sentencia y siguió afirmando que había hecho lo correcto. Él fue el principal responsable de este inconstitucional estado de alarma y de las posteriores prórrogas, como lo fue también de la inclusión ilegal de Pablo Iglesias en el CNI y de los indultos, también ilegales. Y no puede seguir un minuto más en este Gobierno. Señorías, en un Estado de Derecho hay límites, hay líneas rojas, fronteras que no pueden traspasarse jamás. El respeto a la independencia del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones es una de las principales, porque hacerlo provoca un daño externo a los pilares de nuestra democracia. Hasta el mismo Rubalcaba se lo advirtió a Pedro Sánchez y dijo: el argumento lo conozco, vamos a sentarnos con ellos y acabarán siendo buenos. Pero, oiga, cabe la posibilidad de sentarse con ellos y acabar siendo malos. Y así está ocurriendo. Al principio los ataques los dirigía el entonces vicepresidente Pablo Iglesias y la turba de Podemos. Después vendrían más, cada vez más y más feroces. Hemos llegado a tal punto que 2.500 jueces han tenido que acudir a las instituciones europeas en defensa de la separación de poderes. Una auténtica vergüenza para una nación seria como España. Y hoy tenemos un Gobierno que ha hecho del enfrentamiento con el Poder Judicial una seña de identidad. Tenemos a 3 ministros juristas atentando contra la independencia judicial y, por tanto, hoy, señorías, ponemos ante ustedes una grave decisión y en sus manos una enorme responsabilidad. Con su apoyo al estado de alarma, se hicieron ustedes cómplices de la instauración de un estado de excepción encubierto que pisoteó los derechos y libertades de los españoles. Ahora pueden rectificar. Ante los ataques sistemáticos al Tribunal Constitucional, no permanezcan impasibles. Respeten el juramento que hicieron cumplir. Apoyen esta iniciativa, ejerzan el control al Gobierno al que están obligados en plena deriva antidemocrática, porque para eso nos eligieron los españoles y nosotros no vamos a dejar de hacerlo, hagan lo que hagan ustedes, porque una vez más solo queda Vox.